módulos que forman parte de la farmacología especial 2. Ustedes han visto que en la introducción nosotros pusimos el programa completo de lo que es la farmacología especial 2, que es bastante extenso, pero queremos en cada actividad ir marcándole, digamos, lo fundamental que ustedes tienen que estudiar para después tratarlo con los docentes de clínica médica. ¿Está claro? En primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento expreso a una compañera nuestra que acaba de retirarse de la docencia, se acogió a la jubilación, la doctora Villoldo de Barbá, conocida por todos como Liti. Liti es, o era al momento de retirarse, la docente más antigua de la cátedra, y como le decía, se acogió a los beneficios jubilatorios y ella estaba encargada del módulo de digestivo, por eso algunos PowerPoint van a ver ustedes que figura, ¿no es cierto?, ahí el nombre de esta colega jubilada. Dicho esto, quisiera que ustedes vean bien el programa analítico de la farmacología especial 2, en este caso primero el módulo de digestivo, porque en base a ello nosotros vamos a hacer la evaluación que tenemos entendido que no va a ser virtual, y tienen en lo que le vamos a ir poniendo, digamos, toda la temática que ustedes van a tener que estudiar en la bibliografía recomendada. Aparte de la bibliografía recomendada, cualquier texto actualizado de farmacología es válido. Entonces, van a tener posibilidad, porque hay bastante tiempo, de estudiar como corresponde. Otra cosa que les quiero decir está en relación con que en algunos momentos, y esto lo hemos vivido en años anteriores, se produce alguna discrepancia entre lo que nosotros transmitimos farmacológicamente y lo que los jefes o los profesores de clínica médica también transmiten. Y esto se debe a que, por supuesto, la terapéutica la tienen que transmitir ellos más perfectamente que nosotros, pero ustedes tienen que tener presente que nosotros enseñamos una farmacología basada en la evidencia científica seria, entonces los fármacos, ¿no es cierto?, cuyo perfil nosotros les transmitimos no son a veces tan numerosos como los que manejan otras personas que no están estrictamente en el tema farmacológico y que a veces, ¿no es cierto?, hacen caso mucho a la propaganda de la industria farmacéutica y a lo que le transmite, por ejemplo, los agentes de propaganda médica. Entonces voy a que lo que nosotros le vamos transmitiendo quizá esté en un número más acotados, de fármacos. ¿Está claro? Bien, otra cosa importante que ustedes tienen que tener presente es que de cualquier fármaco que inicie en el estudio el día de mañana, ya sea digestivo, sistema nervioso, lo que fuera, hay que tener siempre presente dos cosas. Primero, los cánones del buen uso del medicamento, del uso correcto del medicamento, del uso racional del medicamento. Tengan siempre presente que son unas pocas cosas que hay que observar, pero que a veces no se observan. Por ejemplo, primero hay que tener diagnosticada la enfermedad que uno pretende tratar y acordarse siempre que la herramienta farmacológica es una dentro de una estrategia terapéutica. Son muy pocas las patologías que son tratadas o que deben ser tratadas únicamente con fármacos. La gran mayoría, el fármaco es una herramienta útil, pero forma parte de una estrategia terapéutica más amplia. Entonces, no olvidarse que uno hace buen uso del medicamento primero cuando utiliza un medicamento en una enfermedad conocida,
diagnosticada, es decir, que uno sabe de ella lo relevante de su etiopatogenia, de su fisiopatología y de su clínica. Una vez que la enfermedad está identificada, diagnosticada, conocida, se usa el medicamento indicado para esa enfermedad y para ese paciente. ¿Por qué digo para esa enfermedad y para ese paciente? Porque a veces la misma enfermedad no es tratada con los mismos medicamentos en un joven de 15 años que en un anciano de 80. Entonces, se utiliza el fármaco indicado para esa enfermedad y para ese paciente. Y cuando digo fármaco indicado es porque lo indica ¿quién? La evidencia científica seria, no la propaganda de la industria farmacéutica que no pretende otra cosa, ¿no es cierto?, que vender lo más posible. Entonces, enfermedad diagnosticada en primer lugar, medicamento indicado para esa enfermedad y para ese paciente, en la dosis correcta, el tiempo necesario, a un riesgo controlado y a un costo razonable. Si uno no observa alguno de esos ítems, ¿no es cierto?, va a tener mayores posibilidades de incurrir en un empleo incorrecto del medicamento. Entonces, acuérdense siempre, enfermedad conocida, muchas veces se da un medicamento sin saber todavía, digamos, lo que estamos en el tema no lo hacemos, pero mucha gente emplea un medicamento cuando todavía no tiene un diagnóstico acertado. ¿Por qué? Porque la gente cree que si va al médico y sale sin una receta, el médico no sabe o sabe poco, cuando es todo lo contrario muchas veces. Entonces, repasemos eso. La enfermedad tiene que estar diagnosticada, emplear el medicamento indicado por la evidencia para esa enfermedad y para ese paciente, en la dosis correcta, el tiempo necesario, a un riesgo controlado y a un costo razonable. Cuando uno dice el tiempo necesario es porque varía de acuerdo a la patología. Si ustedes tienen un dolor de cabeza y utilizan como paliativo un fármaco antiinflamatorio analgésico y el dolor de cabeza desaparece, no tiene para qué estar tomándolo 2, 3, 4 días. Pero si ustedes tienen una infección severa e inician un tratamiento antibiótico contra el germen, por ejemplo, la bacteria que produce esa infección, tendrá que durar nunca menos de 7 o 10 días. Entonces, en la dosis correcta, y con respecto a la dosis, recuerden siempre por la farmacología básica que hay una dosis que es la terapéutica, pero puede haber una dosis terapéutica mínima debajo de la cual ya el medicamento no es efectivo, y puede haber también una dosis terapéutica máxima que está muy cerca ya de una dosis nociva, de una dosis tóxica, ¿no es cierto? Eso le digo para que lo recuerden. Entonces, el tiempo necesario, en la dosis correcta, el tiempo necesario y un riesgo controlado. Ustedes deben recordar que cuando empezaron a estudiar la farmacología básica, con el doctor Gerván y con el doctor Sánchez teníamos un módulo que era el módulo de farmaconocividad, en el cual nosotros estudiábamos todo lo relacionado con los peligros obligados o potenciales que se desprenden del uso de fármacos, es decir, de las eventuales RAM, reacciones adversas medicamentosas. Poníamos mucho énfasis en eso, ¿por qué? Porque sea cual sea el fármaco que ustedes utilicen el día de mañana, tienen que saber que no están exentos de reacciones adversas, y conocer las eventuales reacciones adversas del fármaco que ustedes van a utilizar significa observar ese ítem del buen uso que es el que dice a un riesgo controlado. Y finalmente, a un costo razonable. Uno puede tratar, le voy a dar un ejemplo, una angina estreptocóxica con penicilina, o la puede tratar con roxitromicina, que cuesta 25 veces más cara que la penicilina. Entonces, hay que tener también racionalidad en eso, es decir, de utilizar el fármaco que, siendo efectivo, es el más accesible, el de costo más razonable, porque no hay peor reacción adversa que no poder acceder a un fármaco porque no alcanza para comprarlo, ¿no es cierto? Bien. No se olviden entonces nunca de esos ítems que forman parte del buen uso del medicamento. La otra cosa que les quiero transmitir, y que nunca se olviden, es que cuando uno estudia un fármaco determinado, de acuerdo en el futuro, estoy hablando cuando ustedes ya sean médicos practicantes, conviene siempre conocer unos pocos fármacos bien que muchos mal.
entonces conocer aquellos fármacos que ustedes van a utilizar en su práctica médica o en su especialidad, ¿no es cierto? Si son especialistas todavía van a tener un arsenal terapéutico un poco más restringido. Y sea cual sea los fármacos que ustedes tengan seleccionado el día de mañana en su arsenal terapéutico, recuerden siempre lo que es el perfil del fármaco, es decir, sus características relevantes de la farmacognosia, o sea, si el fármaco es natural, sintético, semisintético, biosintético, etcétera, en su origen, aunque hoy en día la industria farmacéutica, ustedes saben que hacen casi todo ya sintéticamente, pero muchas veces es importante conocer eso como parte de la formación general farmacológica, y también hay que tener presente una cosa, que originariamente la gran mayoría de principios activos que hoy se utilizan como fármacos que constituyen medicamentos han tenido su origen vegetal, algunos menos animal, pero la gran mayoría vegetal, aunque hoy en día se fabriquen sintéticamente. Y no se olviden nunca de que la gran mayoría de fármacos que ustedes van a utilizar, no todos, pero la gran mayoría, son fármacos que tienen reacción levemente alcalina o levemente ácida. Y más que nada levemente alcalina. Por eso es que cuando ustedes tomen un texto de farmacología y comiencen a leer, van a escuchar hablar de alcaloides de la Rauwolfia serpentina, alcaloides de la digitalis lanata, alcaloides de la datoda básica, es decir, sustancias que originariamente se obtenían de vegetales por procedimientos físicos simples, como desecación, maceración, percolación, filtración, etcétera, y que tenían reacción, y que tienen reacción alcalina. Por eso se llaman alcaloides. Le digo esto que aparentemente es muy simple, porque a veces en un examen se le pregunta qué es un alcaloide y no saben, y es algo muy simple. Resumiendo, la gran mayoría de fármacos se fabrican actualmente sintéticamente, aunque hayan tenido originariamente una naturaleza vegetal. Es importante también tener presente las diferencias, por las dudas, el día de mañana en un examen de multiple choice, se les pregunte la diferencia entre droga, fármaco y medicamento, que aparentemente es algo muy simple, para lo que estamos en el tema a veces hablamos indistintamente de una cosa u otra. Pero una droga puede nunca llegar a ser un fármaco porque no supera las etapas del ensayo clínico y se ve que no son eficaces, no son efectivas, son tóxicas, etc. Pero cuando llegan a serlo y forman parte, ya son fármacos, es decir, que se utilizan con determinados fines. Acuérdense siempre esto. Los fármacos, como decía Litter en su tratado de farmacología, son aquellas sustancias capaces de mitigar, curar, modificar, evitar o diagnosticar las enfermedades. Los fármacos no se utilizan únicamente para tratar patologías, sino también con fines profilácticos, los sueros, las vacunas, las gamas globulinas hiperinmunes, etcétera, o para diagnosticar también algunas enfermedades. Acuérdense siempre de eso también porque es muy importante. Bien, yendo ahora a lo nuestro, que sería el primer módulo de la farmacología del aparato digestivo, ustedes deben haber visto ya lo que nosotros pusimos como temática de las dos clases, ¿no es cierto? De la clase de la semana pasada y la clase de ahora, que en realidad no son clases ni aspiramos a darles clase. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le ponemos como tema ahí pueden estar consultados en un libro mucho mejor de lo que nosotros le podemos decir en un tiempo acotado. Pero sí me voy a permitir recomendarles que dentro de la patología del aparato digestivo, hay un ítem de fármacos que es muy importante, digamos, por lo que ha modificado las enfermedades para las cuales se utilizan, que son los fármacos utilizados en la enfermedad cloridropéptica, es decir, en las gastritis, ¿no es cierto?, sobre todo las gastritis agudas, las úlceras gastroduodenales
que había una época en la cual eran tratados con medicamentos no tan efectivos y muchos de ellos desencadenaban al cabo de un tiempo en cirugías bastante complejas. Hoy en día prácticamente este grupo de fármacos ha modificado la estrategia terapéutica a largo plazo de esas patologías. Por eso es un grupo de fármacos que ustedes tienen que conocer muy bien. Deben haber visto que hay antiácidos variados en lo que nosotros le pusimos ahí en la clase. Hay antiácidos que nosotros podemos decir que entran dentro de la categoría de fármacos de acción específica, es decir, que interactúan sobre determinadas estructuras en forma bien identificada y que son casualmente aquellos fármacos que han modificado la evolución de estas enfermedades crónicas como la gastritis crónica, la úlcera gastroduodenal, y por eso en ese grupo de fármacos hay que poner especial interés en conocerlo bien. Fundamentalmente hay dos categorías: los que son antagonistas de receptores de histamina en las células parietales del estómago, sobre todo, ahí los receptores son de histamina 2, y en ese caso ustedes vean bien el perfil de la ranitidina. El otro grupo importante dentro de los anticloridropépticos de mecanismo de acción específico son los inhibidores de la bomba de protones, que también interactuando sobre células parietales del estómago dificultan la formación, por no proveer de hidrógeno al ácido clorhídrico, entonces dificultan la formación del ácido clorhídrico gástrico y el pH gástrico deja de ser nocivamente muy bajo y se eleva. Entonces, de ese grupo de fármacos que son los antagonistas de receptores de la histamina, o bloqueantes de receptores de la histamina SU2 en el estómago, y los inhibidores de la bomba de protones, pongan mucha atención. Ustedes deben haber visto que una de las tantas propagandas, voy a usar un término educado, poco ética de la industria farmacéutica, muestran un hombre que sale del estado de acidez y entra a un lugar hermoso, así, en donde le dicen: si usted quiere pasar a este sitio de bienestar, tiene que comprar, le voy a decir no el nombre comercial, sino el nombre del fármaco, omeprazol, que cuesta barato y va a tener bienestar durante todo el día. Esa sustancia, el omeprazol, y sus isómeros, el lansoprazol, el pantoprazol, pertenecen a esta categoría que yo les decía hace un rato de inhibidores de la bomba de protones, que sí son muy efectivos y, como les decía, han revolucionado la evolución de estas enfermedades, pero que no están exentos de reacciones adversas. Por eso es que, lamentablemente, hoy son de venta libre y, por lo general, los medicamentos estos de venta libre que la industria sabe que tienen reacciones adversas, los fabrican en concentraciones que a veces son las menores de las verdaderamente terapéuticas. Muy bien, entonces, ranitidina y sus análogos y omeprazol y sus análogos son de estas sustancias antiácidas de mecanismo de acción específica, dos de las que hay que tener particular atención en conocerlas bien. Por otro lado, todo lo que nosotros le vamos a ir marcando en este caso y en los otros módulos van a ser motivo de, digamos, del examen ese de múltiple choice, que va a ser uno solo de todos los módulos, al final del cursado virtual y cuando Dios quiera, ¿no? Aparte de estos antiácidos de acción específica, hay una serie de otros antiácidos que se los puede catalogar como de acción inespecífica. ¿Por qué? Porque no interactúan en receptores identificados, sino que actúan más por propiedades físicas. Y ahí están los antiácidos neutralizantes, que son aquellos que con su pH alcalino neutralizan, digamos, la acidez nociva del estómago. Y hay dos categorías: uno que está en relación con una alcalinización del medio interno, como es el bicarbonato de sodio, y otros que únicamente antagonizan la acidez a nivel gástrico. También den una ley de eso que no ofrece ningún tipo de dificultad y lo van a entender bien.
Otro grupo de fármacos que se utilizan en la patología digestiva es uno que ustedes ya conocen y que quizás sean el grupo que con más frecuencia lo utiliza un médico general, ¿no es cierto? Y es el grupo de los antiespasmódicos. Ustedes saben que los cólicos en el aparato digestivo, los cólicos intestinales, que bueno, son no tan intensos ni tan duraderos, pero sí los cólicos biliares, cuando hay problemas en la vía biliar por cálculos y por distintas otras patologías, a veces son muy intensos, muy dolorosos, invalidantes. Entonces, este grupo de fármacos que ustedes ya conocen son las sustancias sintéticas o semisintéticas derivadas de la atropina. Acuérdense que la atropina, el alcaloide de la atropaveladona, es un fármaco que tiene la capacidad de bloquear los receptores muscarínicos. Entonces, en ese bloqueo de receptores muscarínicos se produce el beneficio, digamos, en los casos de cólico, es decir, de aumento. Ustedes saben que la fibra muscular lisa, esto ya lo saben por fisiología, tiene dos tipos de movimiento, el peristaltismo y el tono. El peristaltismo que hace progresar el contenido del intestino y el tono que le da un tono o soporte a ese peristaltismo. Entonces, ¿qué pasa? A veces el tono está exagerado y se produce lo que conocemos como cólico. El bloqueo de los receptores muscarínicos a nivel de la fibra muscular lisa del intestino y de la vía biliar mejoran el cólico. Entonces son fármacos que usted el día de mañana lo van a usar con muchísima frecuencia y lo van a usar tanto como monodroga como a veces algunos que están unidos a un analgésico no esteroideo, como puede ser la dipirona, como puede ser el acetilsalicilato helicina y otros analgésicos. Hay varios, pero yo les pido que aparte de conocer la atropina, que no se usa como antiespasmódico porque tiene reacciones adversas a veces serias porque atraviesa la barrera hematoencefálica, se usan estos derivados de la atropina que tienen una molécula más compleja, entonces no atraviesan con tanta facilidad la barrera hematoencefálica y tienen menos reacciones adversas. Tienen que poner énfasis, yo diría, en tres principalmente para conocerle bien el perfil. Uno es el metilbromuro de butilescopolamina, es decir, un semisintético muy parecido a la escopolamina, que es un alcaloide similar a la atropina. Y los dos otros que se utilizan bastante son el propinoxato y la pramiverina. Eso sí, estos dos últimos, el propinoxato y la pramiverina, son sintéticos totalmente. Entonces, como antiespasmódicos, que ustedes ya lo deben conocer porque se hizo un avance de eso en las drogas autonómicas de la básica, ¿no es cierto? Tienen que conocerlo bien. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Bien. Muy bien. Sí, todo eso sí. Ok. Estos fármacos parecidos a la atropina, pero con menos reacciones adversas, no significa que no la tengan. Y por eso es que pongo énfasis en esto, porque a veces el cólico biliar no pasa tan fácilmente y se hacen 2, 3 dosis seguidas, con lo cual la prevalencia, digamos, de eventuales reacciones adversas es más alta. Acuérdense siempre de tratar de usarlo razonablemente, más cuando están unidos a un analgésico, que por lo general están unidos a un AINES, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, porque también haciendo un recuerdo de la farmacología básica, ustedes seguramente le vendrá a mente el hecho de la alergia química a los fármacos, y hay fármacos que están bastante, por la experiencia que existe, ¿no es cierto?, bastante relacionados con la producción de alergias, sobre todo anafilácticas, que a veces son muy severas. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces estos antiespasmódicos están unidos a un fármaco analgésico antiinflamatorio que puede desencadenar una reacción de tipo
anafiláctica. Y yo recuerdo siempre una experiencia mala que tuvimos en la Guardia del Padilla hace muchos años. Yo era practicante mayor y una niña joven, no tenía más de 20 años, llegó a la guardia con un cólico biliar y se le hizo lo que se le hacía a todos los pacientes con esa patología, que es un antiespasmódico por vía endovenosa, lentamente, por supuesto, tomando todos los recaudos. En esa época lo que se utilizaba era, les voy a decir el nombre comercial, yo no acostumbro a decir nombres comerciales, pero ustedes los deben conocer por nombre comercial, la buscapina compuesta. Entonces se le hizo una buscapina compuesta, que en esa época el antiespasmódico, el metilbromuro de butilescopolamina, venía unido a la dipirona como analgésico. Y bueno, el asunto es que muy pocos tiempos, segundos después que se le termina de hacer la inyección endovenosa, esta joven tiene una baja de presión importantísima, estaba en la guardia hospitalaria, no había forma, se le hizo inmediatamente adrenalina para elevarle la presión, no hubo caso. El jefe de guardia le abrió el tórax, le hizo masaje cardíaco, se le expandió, se le hizo todo lo que se podía hacer y no hubo caso, la joven murió. Un shock anafiláctico extremo producido ni más ni menos que por un fármaco que supuestamente uno piensa que no tiene ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Pero entonces este grupo de antiespasmódicos que ustedes van a conocer, van a utilizar mucho el día de mañana, tienen que conocerlo bastante bien. ¿Han entendido? Y también las reacciones adversas, ¿no? Porque no son atropina, pero son muy parecidos a la atropina y pueden tener reacciones adversas bastante importantes. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. El otro grupo importante que ustedes como médico general van a utilizar muchísimo y que también tiene reacciones adversas que son bastante frecuentes, si bien no graves, pero que hay que saber utilizarlo, son los fármacos catárticos o laxantes y los constipantes. Aparentemente no hay problema en eso, pero sí hay que saber manejarlos como corresponde, porque el exceso, sobre todo de laxantes o catárticos, pueden alterar a veces en forma muy importante el hábito intestinal y llevar a constipaciones crónicas que de por sí no son tan graves, pero que en algunos pacientes que ya tienen otra predisposición anatómica en su aparato digestivo pueden ocasionar situaciones severas. Entonces vean bien los grupos que nosotros les pusimos allí como laxantes, ¿no es cierto? Porque más que eso no hay, pero siempre que ustedes indiquen un laxante tiene que estar dentro de una estrategia terapéutica en donde la dieta, el consumo de alimentos que dejen residuo intestinal, ¿no es cierto?, debe ser suficiente, es decir, una dieta que esté rica en vegetales, en semillas, en fibras, que dejen residuo para formar un contenido intestinal que es la mejor lucha contra la constipación. Van a tener muchísimas consultas por ese tema. Agregado a esta dieta, hay que aconsejar siempre dentro de la estrategia terapéutica el consumo de agua en forma suficiente durante el día, porque si no hay agua, imagínense, y una dieta inadecuada, la constipación, por más laxantes que uno utilice, no lo van a combatir eficazmente. Dentro del grupo de estos laxantes, traten siempre de utilizarlo el menor tiempo posible porque la gente se habitúa y después sin el uso de ellos no puede ir de vientre. Recuerden siempre que los más suaves, por ejemplo, si lo tienen que usar en jóvenes o en niños, son los osmóticos suaves como la lactulosa. También hay osmóticos muy eficaces, pero que se usan generalmente para preparar el colon antes de un estudio o antes de una cirugía colónica.
como las sales sódicas, el fosfato monosódico y disódico, y el mismo manitol que originariamente y que se sigue utilizando como un diurético por vía parenteral, cuando se lo utiliza por boca tiene un efecto osmótico bastante importante. Aparte de los osmóticos, hay otros que forman parte de estas formas farmacéuticas, como los chicles, por ejemplo, que son irritantes de la mucosa colónica y de los cuales no hay que abusar. Los fármacos son el picosulfato de sodio y el bisacotilo, siempre teniendo presente que cuanto menos tiempo se lo utilice, es mejor. Después van a ver que hay otro grupo también de catárticos, pero yo creo que con esto es suficiente. Como constipantes, acá también hay que tener presente una cosa, que en la estrategia terapéutica en caso de diarreas, conviene siempre evaluar qué tipo de diarrea es, porque si es una diarrea estacional, por ejemplo, producida por infecciones intestinales, en el verano, sobre todo en gente joven y en niños, no es conveniente cortar la diarrea de golpe porque es preferible que se eliminen esas deposiciones contaminadas con enterobacterias. Pero si es necesario utilizar algún constipante, acuérdense ustedes que los más efectivos son los derivados de los alcaloides fenantrénicos del opio, parecidos a la morfina, como la loperamida, por ejemplo, siempre utilizándolos el menor tiempo posible. Lean algo acerca de los mecanismos de acción de estos alcaloides fenantrénicos del opio, morfina, codeína, y la loperamida, que es en este caso un constipante de estructura química no idéntica, pero sí similar a la morfina, ¿no? También hay otros constipantes que son más seguros en cuanto que no van a producir reacciones adversas, como por ejemplo las sales de bismuto y el carbón activado, la caolina, el pectín, sustancias que no solo absorben agua y disminuyen, ¿no es cierto?, lo líquido de las heces, sino que tienen una acción demulcente, es decir, una acción protectora sobre la mucosa colónica que seguramente está muy inflamada. Bien. Sí, acá me está haciendo acordar el doctor Germán que otro grupo de fármacos que ustedes van a utilizar con mucha frecuencia son los antinauseosos y antieméticos, ¿no? Entonces, eso hay que conocerlo. Básicamente, manejando dos de ellos bien es suficiente, la metoclopramida y la domperidona. La gran mayoría de constipantes de antiemético actúan yugulando la transmisión dopaminérgica, es decir, son antidopaminérgicos a nivel central, sobre todo en las zonas gatillos del vómito a nivel bulbo protuberancial. Entonces ustedes comprenderán que no están exentos de reacciones adversas. La metoclopramida, por ejemplo, que es el más utilizado, produce en la gente joven, en los niños sobre todo, trastornos extrapiramidales bastante severos que a veces producen una gran alarma, una gran angustia en los familiares. ¿Por qué? Porque se los ha sobredosificado, no hace falta que sea mucha la sobredosis, pero eso lo producen. Entonces la metoclopramida es un buen antinauseoso y antiemético, pero hay que usarlo con precaución en la gente, digamos los niños. Por eso es que la domperidona, que tiene un mecanismo de acción similar, se la ha hecho a la molécula para disminuir las reacciones adversas centrales que tienen estos antidopamínicos. Tiene un mecanismo similar, aparte parece tener una acción gastroquinética también, pero tiene menos acciones centrales, menos trastornos extrapiramidales. Y después hay un grupo de fármacos que un médico general difícilmente los utilice, pero den también una leída, que son el ondansetron y el granisetron, que son antieméticos de uso específico en los vómitos incorresibles que tienen aquellas personas que están tratadas con antineoplásicos, ¿no es cierto?, que como reacciones adversas, entre tantas que tienen, los antineoplásicos producen a veces vómitos que no
ceden ni con metoclopramida ni con domperidona, entonces hay que utilizarlos a eso, al granicetrón y al ondansetron. Repetir de la metoclopramida de los niños. La metoclopramida, acá me dice el doctor Gerván, en los niños en el verano, cuando hay gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea, caen a las guardias de los hospitales pediátricos muchos niños con trastornos extrapiramidales, con cuadros de tipo corioatetóxico, con movimientos incoordinados, involuntarios, con movimientos similares a algunos de la enfermedad de Parkinson, y son producidos ¿por qué? Porque la metoclopramida, en su acción antiemética a nivel central, disminuye la conducción dopaminérgica, es un antidopamínico y eso altera la zona nigroestrial de la base del cerebro, que es la que coordina estos movimientos involuntarios. Hay que tener mucho cuidado entonces, no mucho en el adulto no se ven, pero también hay que tener cuidado en el adulto, pero más en los niños, de no dar dosis excesivas, ¿no? Siempre Bien. cuidar la corriente venosa, mantener. ¿Ah? Siempre que sea. Sí, exactamente. En general, ustedes tienen que tener presente que de los fármacos, esto que uno más o menos le ha marcado, aparte de conocer el mecanismo de acción, es decir, la farmacodinámica, tienen que conocer también lo relevante de sus perfiles cinéticos, por ejemplo, cuál es la vía de administración recomendada, digamos, más eficaz, más o menos cuánto es la vida media y por lo tanto la duración de acción, dónde se biotransforman para tratar de evitarlo cuando hay, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna enfermedad severa en los órganos de biotransformación, sobre todo en el hígado, y por dónde se excretan. Eso es válido para todos los fármacos. Y acá me decía José que de los antieméticos, si bien vienen en gotas, en comprimidos, etcétera, no es la vía de administración correcta, ¿no es cierto? Sí es la vía parenteral. Porque imagínense, si uno le da unas gotas de metoclopramida a alguien que está con vómito, es muy posible que la vomite al poco tiempo antes de que se absorba y llegue a ejercer su acción farmacológica, ¿no? Bien. Bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, acá le vamos a tratar de... ¿Sabe? Con el correo. Sí, y después la actividad práctica que ustedes tienen para, al finalizar el módulo este de, ¿cómo se llama? Dice una pregunta, ¿cuánto tiene que esperar para que la enfermedad aguda se autolimite antes de aceptar y continuar? Depende. Bueno, ¿qué le digo verbalmente o le digo? Eso depende de varias cosas. Si es una persona grande, un adulto, se puede esperar 24, 48 horas, incluso menos de eso, pero no es lo mismo que en los niños, porque en los niños la posibilidad de que se transforme en una infección severa y a veces en un problema séptico es mayor. Entonces, en los niños no conviene cortar la diarrea, dejarlo que tenga las deposiciones líquidas siempre y cuando se lo mantenga bien hidratado. Eso es otra cosa que hay que tener presente, porque se pierde muchísimo líquido con las diarreas profusas, y más aún si las diarreas están acompañadas de vómito. Entonces, en los niños no conviene utilizar antibióticos hasta, yo le diría así tentativamente, 2 o 3 días de producida la diarrea, pero siempre teniendo recaudo de mantenerlo al paciente bien hidratado, ¿no? Diferencia entre el laxante y el evacuante. Digo, eso está en relación con el mecanismo de acción El de cada laxante uno. irritante y el evacuante. Y sí, depende. Por eso, en realidad todos son laxantes, todos son catárticos. Lo que pasa es que se le da el nombre de evacuantes a los que tienen una acción irritante más intensa. Si ustedes utilizan, por ejemplo, las sales sódicas, el fosfato monosódico y fosfato disódico, que se utiliza para limpiar el colon antes de un estudio de una colonoscopía o antes de una cirugía colónica, las dosis recomendadas de eso producen
una diarrea rapidísima a los 40 minutos a la hora de administrado, ya produce, digamos, una diarrea profusa, mientras que otras sustancias más suaves, como los osmóticos suaves, la lactulosa, por ejemplo, van a producir una evacuación más fisiológica, digamos, ¿no? Esa sería la diferencia entre un evacuante cuando es muy enérgico y un laxante que puede ser más fisiológico. De todas maneras, acuérdense siempre que hay que usarlo lo menos posible para no alterar la habitualidad intestinal, porque si no el paciente se acostumbra al laxante y no va de vientre por forma fisiológica, ¿no? Con la parte práctica que voy a hacer. Aquí preguntan si ya le explicó vos, se produce el acostumbramiento. El acostumbramiento es laxante. Sí, en realidad no se puede hablar de un acostumbramiento. En realidad, imagínense, ustedes han visto una propaganda de la televisión de una docente que es ingeniera y que mientras está dando la clase está en un estado de bienestar porque parece que ella tiene problemas de constipación, pero que ha tomado unas perlas que tienen bisacodilo y eso la hacen ir bien de vientre. Y relaciona el hecho de que como ella es una docente, una ingeniera inteligente, sabe cómo hacer para mantener su ritmo evacuatorio como corresponde. Bueno, es también una propaganda tendenciosa y mala porque el abuso de laxantes sí puede hacer que el individuo no vaya de vientre como tiene que ir fisiológicamente. Y les vuelvo a repetir, lo mejor para eso es tener una habitualidad en el horario y lo más importante, una dieta adecuada. Una dieta que deje residuos en el intestino, por eso son importantes los vegetales de hojas verdes, vegetales que su sustancia líquida tiene poder osmótico, como por ejemplo la remolacha, fibras, semillas, etcétera, etcétera. Eso, observando bien un horario diario para ir de vientre y con una buena hidratación, y cuando digo hidratación me refiero a agua, seguramente no va a haber problema. Lógicamente, a veces hay constipaciones situacionales. Por ejemplo, uno viaja, tiene un viaje prolongado en avión que está 10, 12 horas y se le pasa los horarios habituales de ir de vientre, entonces todo eso influye y el individuo se ve de repente en una situación de constipación de 2 días, por ejemplo. En ese caso, por supuesto, es conveniente tomar un laxante, pero no en forma habitual, ¿no? No en forma habitual nunca. A partir de qué edad se empieza a utilizar en los niños? Hay algo abierto ahí. La metoclopramida en niños muy pequeños no debe utilizarse. Y si se la utiliza porque hay vómitos muy, muy severos, a los cuales se lo debe tener, por supuesto, al paciente muy bien hidratado, hay que utilizar las dosis terapéuticas más bajas posibles. En el hospital de niños se trataba en lo posible de no utilizar la metoclopramida, pero había una época en que no existía otra. Después salió la domperidona, que tiene, como les decía, acciones centrales menos nocivas, y esa se la puede utilizar en las dosis que corresponden, la dosis que se aconseja siempre. Pero recuerde una cosa, hasta más o menos los 10, 12 años, la frecuencia de los trastornos extrapiramidales es mucho mayor que en las personas adultas, ¿no? Los jóvenes ya de 20 años
tienen menos problemas, pero en los niños pequeños es peligroso. Entonces, de necesitar usar un antiemético en los niños pequeños, hoy en día disponemos de la domperidona, que tiene menos reacciones adversas. Lo mismo, como no toda la gente sabe esto que es tan simple, ustedes van a tener oportunidad de ver cuando hagan guardias en los hospitales, sobre todo en hospitales pediátricos, en hospitales del campo donde se atiende pacientes niños, medianos y adultos, de ver niños que pueden estar intoxicados con algún antiemético. En ese caso hay que hidratarlos bien, ponerlos en reposo y eventualmente hasta se llega a, pero eso en los casos extremos, utilizar alguna sustancia de acción central como una sustancia de acción antiparkinsoniana, pero en casos extremos, ¿no? En casos Buenas tardes. Estoy contento por el número de participantes, ¿Cuántos hay? 196 alumnos. Habitualmente nosotros tenemos muy pocos participantes en las clases presenciales, así que todo un logro para nosotros lograr esto. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar fundamentalmente de la parte práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer de la parte práctica? Ahí está, doctor. Ahí está, bien. ¿Has visto que sí vamos a poder? Bueno, por eso yo les decía, esto es todo nuevo para nosotros, así que quiero que entiendan. ¿Sí? La actividad práctica, fundamentalmente, ustedes ya aprendieron cuando vieron, ¿se acuerdan de la terapéutica razonada? En la terapéutica razonada, ustedes tenían que definir un problema de salud y el doctor Alori le pedía fundamentalmente que ustedes, frente al diagnóstico de una enfermedad, ustedes sepan de qué se trata esa enfermedad. Por ejemplo, en la gastritis, vamos a ver que hay la gastritis porque hay un aumento de la secreción ácida del estómago o porque hay trastorno de las defensas de ese estómago. Es decir, por ejemplo, algún tipo de medicamento, como los antiinflamatorios, han disminuido la defensa de eso. Entonces, es importante definir bien el problema de salud. Después el doctor Alori le mencionó una serie de prototipos, que es importante los prototipos. ¿Por qué? Porque cada grupo, cada patología tiene un prototipo y ese prototipo va a cumplir lo que nosotros queremos curar. Después tenemos definir los objetivos terapéuticos. Esto se da sobre todo en una gastritis, ¿no es cierto? Una gastritis, no es lo mismo una gastritis donde hay aumento de la secreción ácida del estómago, donde la gastritis se produce por un reflujo, es decir, que cada patología gástrica va a tener su etiología y por supuesto el objetivo terapéutico va a ser diferente. Cuando nosotros hablamos de objetivo terapéutico, queremos ver qué es lo que queremos hacer con ese paciente en base al diagnóstico. Es decir, si el paciente tiene una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, va a ser diferente el objetivo terapéutico. También ocurre cuando nosotros tenemos un paciente que está con vómito, entonces vamos a ver qué es lo que queremos hacer con ese paciente para que se alivie. Aquí también es importante lo que dijo el doctor Alori en cuanto a seleccionar las estrategias terapéuticas. En la estrategia terapéutica vamos a tener la no farmacológica. Aquí en gastroenterología es fundamental que a todos los pacientes nosotros les digamos, si está con un cólico biliar, por supuesto, la dieta que tienen que hacer va a ser fundamental, una dieta sin grasa, una dieta que va a ser lo más natural posible para que el paciente se pueda aliviar. De nada me sirve a mí que yo le coloque un antiespasmódico y si él sigue comiendo comidas grasas. Esta estrategia no farmacológica también es importante, en lo que decía el doctor Alori. Si el paciente yo le voy a dar un evacuante, un purgante,
Si ese purgante no va acompañado con una buena cantidad de agua y con una dieta más o menos acorde a que la dieta tenga fibra, el paciente no va a ir de vientre por más que yo le dé el mejor purgante y el mejor laxante. Y después, esto se da mucho en gastroenterología, ustedes van a ver que la dieta, ¿no es cierto? Y qué tipo de alimento puede consumir el paciente va a ser diferente. Después vamos a ver la parte farmacológica, ¿sí? Nosotros queremos que ustedes pongan énfasis en los prototipos, cuáles son las conveniencias a la hora de utilizar un medicamento para este paciente. Y por lo tanto tenemos que repasar lo que son las contraindicaciones, los efectos adversos y también las interacciones. ¿Por qué? Porque de pronto le estamos dando un antiemético que lo que hace el antiemético, sobre todo la metoclopramida, es aumentar la evacuación gástrica y por otro lado le estamos dando un antiespasmódico que me retarda la evacuación gástrica. Eso es muy común, ¿no es cierto?, realizar. Entonces, se pueden dar fármacos que van a aumentar el peristaltismo y fármacos que van a disminuir el peristaltismo. Otra cosa que también tenemos que ver, ¿no es cierto?, las contraindicaciones, en el punto que dice las ventajas, farmacocinética, farmacodinámica y forma farmacéutica. Por supuesto, el costo también es importante, ¿no es cierto?, a la hora de ver este tipo de medicamentos. Entonces, en cuanto a farmacocinesis, si el paciente está vomitando, no le puedo dar en gotas, porque seguro que el paciente le va a vomitar y nunca vamos a tener una acción terapéutica. En cuanto a farmacodinámica, elegir bien el medicamento. Si ese medicamento me causa muchas reacciones adversas, entonces no lo puedo utilizar. Y en cuanto a la forma farmacéutica, está relacionado cuál va a ser su vía de administración. ¿Sí? Y después el costo también es importante. ¿Sí? También no le vamos a dar un medicamento que sea inaccesible al paciente. Esto sobre todo hay una parte del programa que ustedes van a ver en el caso de tratamiento, eso ya son llamadas de especialistas, ustedes van a aprender en gastroenterología, el tratamiento de la enfermedad de Crohn con determinado tipo de medicamentos que son relativamente caros y que muchas veces no están accesibles para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, no es cierto, con el tratamiento? Cuando ustedes hagan el tratamiento, los casos problemas que están más adelante, van a poner el fármaco, van a poner cómo se dosifica, cuál es cada cuánto se le da, cada 6 horas, cada 8, la dosis y qué tiempo va a durar el tratamiento. Recién en el chat preguntaba cuánto tiempo se tiene que utilizar un antidiarreico, ¿no es cierto? O sea, o cuándo hay que esperar para empezar. El antidiarreico hay que utilizarlo el menor tiempo posible para que el paciente no se acostumbre, y lo mismo pasa con los laxantes. Entonces, cuando el paciente cubre, es importante el tiempo de uso, por ejemplo, de fármacos como el omeprazol. Acuérdense que todos estos fármacos que actúan a nivel de la inhibición de la secreción ácida del estómago, son fármacos que al aumentar el pH del estómago, ese es el estímulo suficiente para que la célula parietal fabrique el ácido clorhídrico. Entonces, la célula parietal sigue estimulando a que se forme el ácido clorhídrico y lo que hace es una hipertrofia de la célula parietal. ¿Sí? O sea que lo que va a hacer es aumentar, como no puede fabricar el ácido clorhídrico porque le falta el hidrógeno, porque lo bloquea la bomba, por lo tanto no va a fabricar. Entonces eso puede llevar a una hiperplasia de la mucosa parietal. ¿Sí? Y a continuación, yo le puse aquí ejemplo de casos clínicos. Y al final de cada caso clínico dice concretamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, aquí le decimos que trabaje con la hipótesis náusea y vómito. Después hay otro cuadro donde habla de la diarrea aguda no infecciosa, ¿sí? Donde yo quiero que ustedes hagan su ficha personal y la tengan en cada caso, qué medicación le van a hacer, pongan
el fármaco, cada cuánta hora le van a colocar, cuál va a ser la vía de administración, ¿no es cierto? Cuál va a ser la dosis que corresponde en este caso a una niña de 12 años, para que ustedes lo tengan en cada caso desarrollado, ¿sí? Y aprovechar hacer el perfil también del fármaco que ustedes están realizando. En el segundo cuadro vamos a tener una anciana también, que aquí habla de un estreñimiento crónico, es una constipación crónica, que también que tiene una vida sedentaria, que tiene evacuación espaciada, y algo también importante que dijo el doctor Lore, al paciente hay que acostumbrarlo a que ellos se habitúen a ir de vientre, o sea, que elijan un horario, que elijan un momento, para que el paciente vaya de vientre, ¿no es cierto? Y el reflejo defecatorio siempre lo tengan realizado, ¿para qué? Para que el paciente pueda ir de vientre, acompañado por supuesto con la dieta. Después en el caso número 4 habla de una dispepsia funcional, es decir, muchas veces estos pacientes, ¿no es cierto?, que ingieren mucho alimento, porque tienen dolor, tienen epigastralgia, ¿no es cierto? Entonces, son pacientes que ustedes van a elegir qué tipo de medicamento lo vamos a hacer. Después, otro caso, hablamos de un cuadro de dispepsia funcional, que el paciente ya venía con cólico, que ya estaba distendido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a qué medicación le vamos a emplear? Después, el caso número 6, habla de un paciente que está con una úlcera gástrica y cómo lo vamos a tratar, con qué tipo de medicamento. Y aquí algo importante, que nosotros le pusimos que no tiene una infección por Helicobacter pylori. O sea, ustedes cuando aprendan gastroenterología se van a dar cuenta que cambia la terapéutica, porque en uno le vamos a hacer un tipo de tratamiento, sobre todo para tratar el Helicobacter. ¿Sí? Alguien ha hecho de tal perro. Y en este caso, bueno, y después un caso de masculino, después tenemos el último caso, donde el paciente también tiene una constipación y nosotros cómo lo vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Los distintos casos, esos casos están subidos, ¿sí?, ahí en la página, ¿sí? Entonces, ahí en la página, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada caso nosotros lo vamos a desarrollar, vamos a hacer nuestra ficha y vamos a tener, ¿no es cierto?, la droga que vamos a emplear, le vamos a poner todos los ítems que dijo el doctor, farmacognosia, farmacocinesis, farmacodinamia, para que de paso aprendamos cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las pautas, cuando veamos la parte de posología, cuáles son los intervalos de dosis, las vías de administración, y en la parte de farmaconocibilidad, cuáles son las reacciones adversas. ¿Sí? Todos estos fármacos que nosotros empleamos tienen su reacción adversa, así como él mencionó el caso del antiespasmódico que venía con dipirona. Eso hay que tener bien presente, preguntarle al paciente, inclusive la cantidad de dipirona que tiene la bucapena compuesta de 2,5 gramos, o sea que es una cantidad importante. Así que la fecha, ¿no es cierto?, en algún momento ustedes tengan presente para que nosotros de alguna manera tengamos, y sobre todo le tiene que servir para ustedes, para que comprobar que hicieron la actividad, que eso es importante, ¿no es cierto?, que ustedes tengan bien claro. Acuérdense, nosotros siempre insistimos con el cursado, cuando enseñamos gastroenterología. Nosotros aquí en farmacología le vamos a enseñar los fármacos, ¿sí?, cuáles son las precauciones que tienen que tener los fármacos, cuál es el mecanismo de acción. Todo lo que es terapéutica, todo lo que son pautas de dosificación, nosotros quizás le vamos a indicar lo que dice la evidencia científica. Pero ¿quiénes son los que más saben en el tema de gastroenterología, los que tienen la experiencia personal de hacer terapéutica? Son los gastroenterólogos. Así que
yo espero que esta charla de gastroenterología les sirva a ustedes, ¿no es cierto?, para que nosotros empecemos ya cuando ustedes hagan el módulo en clínica médica y le pueda ayudar, ¿no es cierto?, para que cuando el doctor le hable de terapéutica, ustedes tengan una idea más clara. ¿Seguir con la práctica? No, ya está. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, yo algunas cosas generales quería transmitirle, que son las siguientes. Primero, el perfil de un fármaco no lo van a encontrar mejor que en un libro. Nosotros a veces nos acordamos de algunas cosas, a veces nos olvidamos de otras cosas. La farmacología es muy extensa, es muy fácil de olvidarse. Entonces lo que ustedes tienen que tener presente es que de los fármacos que ustedes seleccionen para su arsenal terapéutico, conocerle lo relevante del perfil farmacológico. Conocerle todo es prácticamente imposible, pero sí conocer lo relevante. Eso es algo que le quería decir. Y la otra cosa que un poco no tiene que ver específicamente ni con la farmacología ni con ninguna materia, digamos, de la carrera, pero que sí tiene que ver con una formación general, es la siguiente. Ustedes deben haber sentido hablar de Jaime Echeverry. Jaime Echeverry era un notable médico bonaerense que llegó a ser rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que después de años de docencia escribió un libro que se llamaba La tragedia educativa, que estaba en relación con los déficits que tiene la enseñanza, ¿no es cierto?, de distintas carreras en nuestro país. Un libro muy interesante que yo les recomiendo si alguna vez tienen posibilidad de acceder y leerlo, háganlo, ¿no? La tragedia educativa de Jaime Echeverry. ¿Por qué les menciono esto? Porque en una parte de ese libro, Jaime Echeverry dice que él hubiese querido vivir en la época de las fotocopias, decía, de los faxes, o sea que lo escribió no hace muy poco, y de la informática, que ya era algo para él en su época de estudiante prácticamente impensado. Eran épocas que nosotros también hemos vivido. Había una época, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, que no existían las fotocopias. Nosotros grabábamos las clases y levantábamos los apuntes a mano y después en mimeógrafo los duplicábamos. Entonces las cosas ahora son mucho más simples de acceder al conocimiento de todo. Pero, y a esto iba cuando le mencionaba esto de Jaime Echeverry, él decía que no existe, por más de tecnología sofisticada, ninguna manera de abrir el cerebro al conocimiento que es con una lectura minuciosa y concienzuda. Y eso siempre les digo, no tengan miedo de leer, no pierdan la cultura de la lectura, no traten de sacar un dato salido de todo un contexto general, porque eso es perjudicial. En cambio, si ustedes se deciden, por ejemplo, a estudiar hoy los fármacos con actividad anticlorhidropéptica, bueno, no lean mucho, pueden dedicarse una horita, pero lean a conciencia y entendiendo lo que leen. De esa manera no se van a olvidar. A veces uno trata en poco tiempo de leer mucho, de incorporar mucha información y sucede que a los 2 o 3 días ya no se acuerda de nada. O sea que traten de leer, y como siempre le digo a los chicos cuando empiezan, todos los días un poco de farmacología y pueden descansar los sábados y domingos para que no aprendan de más, ¿no? Bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes en los otros módulos.
Y como les digo, cualquier texto actualizado de farmacología es válido para que lo que nosotros queremos transmitirle, y si se puede acceder a esos dos, al Goodman y Gilman y al Velázquez, para este tema de la farmacología digestiva, háganlo.